Buenos días con todos. Mi nombre es William Castro, soy pastor de la Iglesia Presbiteriana de América, aquí en Greenville, Carolina del Sur. Vamos a leer el Salmo 89 desde los versículos 1 hasta el versículo, es un salmo largo, pero vamos a leer hasta el versículo 8, ¿ok? Del versículo 1 hasta el versículo 8. Dice así: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Selah. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová. Tu verdad también en la congregación de los santos, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Oremos al Señor para que Él ilumine esta meditación. Padre, yo te doy gracias por la congregación y te ruego que pongas tu mano de bendición sobre tus siervos y tus siervas, que al recibir ellos esta palabra puedan aplicarla en su vida con gozo, entendiendo, Padre, que tú eres un Dios lleno de amor y misericordia para nosotros, que nos has revelado esta palabra para que tus hijos e hijas podamos continuar en el camino de la fe. Gracias por este medio de gracia que tú nos das, que es la predicación de la Escritura. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de leer la Escritura y hablar de este hermoso tema de la fidelidad. Todos nosotros hemos experimentado en un momento u otro lo que significa la fidelidad humana y la infidelidad humana. Recuerde usted, ¿cuándo ha sido aquella oportunidad en cual usted ha conocido a una persona y dice, qué fiel es este hermano, qué fiel es esta hermana? O un amigo, un familiar, qué fiel es esta persona a mí. O cuántas veces, en el aspecto negativo, usted ha sido víctima de una infidelidad. Hay infidelidades de todo tipo, no solamente en el área conyugal, que es lo más terrible y lo que quizás deja mayor secuela, pero también infidelidad en otros aspectos de la vida, como por ejemplo de hijos a padres, de padres a hijos. Los políticos son constantemente infieles a nosotros, los que votamos, ¿no? Nos prometen muchas cosas y luego no cumplen. Este concepto entonces de la fidelidad y la infidelidad, de poder cumplir las promesas, de poder cumplir las palabras, de poder estar allí en los momentos difíciles, no solamente en los momentos buenos, de esa constancia que requiere nuestro amor y nuestra amistad, nuestro compromiso, nosotros lo experimentamos de una u otra manera. Hay atributos que son comunicables e incomunicables. Este es un atributo de Dios, el cual nosotros podemos relacionarnos de alguna manera con eso, porque sabemos de que hemos experimentado la fidelidad humana hasta cierto grado y lamentablemente hemos experimentado la infidelidad. No hay cosa más de mayor regocijo para los seres humanos el día de hoy, en medio de esta dolorosa situación que el mundo vive, en que nosotros podamos regocijarnos por la fidelidad de Dios y también por la fidelidad de sus hijos e hijas. Y quiero hablar acerca de cómo esta fidelidad es establecida, ¿okay? Cómo esta fidelidad es afirmada en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Cómo puede usted estar seguro, amigo o amiga, que si usted está en Cristo, no es una promesa para todos, sino para aquellos que están en Cristo, usted está bajo la fidelidad de Dios? Y cómo esta fidelidad, justamente, valga la redundancia, continúa, permanece y es fiel en medio de las circunstancias, de las razones por las cuales Dios no tendría que ser fiel a nosotros. Ok, entonces vamos a ver esto en primer lugar,
cómo se muestra la fidelidad de Dios. En el Salmo 89, el Salmo empieza, yo empecé leyendo un poco mal en realidad porque debería empezar leyendo desde el subtítulo que también es inspirado, que es Masquil de Tan Esraíta. Y hay historias acerca de Etán en la Biblia. Hay discusiones acerca si este es el mismo Etán, pero probablemente es aquel que fue uno de los siervos durante el periodo de Salomón, el cual fue fiel a la casa de Salomón, pero lamentablemente él quedó impactado con la terrible infidelidad que habían experimentado el reino de Israel al dividirse entre los dos hijos de Salomón, Jeroboam y Roboam. Eso nos muestra un poco acerca del contexto histórico en el cual este salmo es escrito. Como digo, no es esto absolutamente cierto, pero los eruditos tratan de entender un poco el contexto en el cual este salmo es escrito. Por lo menos este salmo es compilado, como este salmo es introducido dentro del libro de los salmos. Y nos habla lo que nos importa a nosotros de la fidelidad de Dios que esté establecida en otros atributos divinos. Y esta es una cosa que quizás ya les han explicado algunos pastores que están predicando. El pastor Elmer ha explicado a ustedes que los atributos divinos son revelados en la Escritura, pero en realidad componen parte de un mismo Dios y vienen de una misma fuente y son relacionados en una perfección tan completa que nosotros no podemos entenderlo sino es a través de la revelación de la Escritura. Y aquí la revelación escritural nos muestra a nosotros que la fidelidad de Dios está anclada en este pasaje de los Salmos en otro atributo divino que es su misericordia. El versículo 1 dice, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, significa constantemente, voy a declarar las misericordias, porque a través de las generaciones, de generación en generación hasta el final, haré notoria este atributo del cual estamos hablando. Con nuestra boca haremos notorio, declararemos, cantaremos esta fidelidad, este acto de ser fiel, de hacer honor a su palabra, de estar con nosotros y cumplir sus promesas. Pues, ¿por qué la fidelidad de Dios establecida en la misericordia? Porque si fuera establecida en nosotros, en los seres humanos, realmente no podría permanecer. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos infieles por naturaleza, la naturaleza que hemos heredado de Adán y Eva. Dios nos mandó no comer del fruto prohibido y en el pecado original Adán y Eva comieron del fruto prohibido y fueron infieles a este pacto de obras que Dios estableció con Adán y Eva. De tal manera que si la fidelidad de Dios dependiera de la conducta o del comportamiento humano, no sería algo permanente. No podríamos declararlo de generación en generación. Pero gracias a Dios, que la fidelidad de Dios es un atributo divino, el cual está anclado, está conectado a sus otros atributos, y especialmente a ese atributo que es, en este salmo, a este atributo que es la misericordia de Dios. Misericordia significa sentir compasión, cumplir una promesa a alguien que no se lo merece. Aunque esa persona merece la muerte o merece que no se cumpla la promesa, la misericordia nos muestra que Dios tiene compasión de seres que no merecen recibir nada, y esos somos nosotros los seres humanos, tanto incrédulos como creyentes. Los incrédulos no solamente por sus actos, sino también porque no tienen y carecen la fe. Los creyentes, aunque tenemos la fe de Dios, como Pablo dice, lo que nosotros queremos hacer, agradar a Dios, no lo hacemos. Y aquello que nosotros no queremos hacer, que es el pecado, como creyentes queremos agradar a Dios, sin embargo, cometemos pecado por nuestra naturaleza pecaminosa, por lo tanto somos infieles a Dios. Él es fiel por su misericordia y por su gracia, porque nos da a nosotros algo absolutamente gratuito. La fidelidad de Dios, amigo, amiga, hermano, hermana,
no está anclada en la conducta suya. Yo estoy de acuerdo y le exhorto a usted y me exhorto a mí mismo a tener una conducta buena, una conducta positiva, a cumplir los mandamientos de Dios. Mejor dicho, cumplir significa, o sea, actuar de acuerdo a los mandamientos de Dios. No lo podemos cumplir a la perfección. Pero esforzarnos nosotros por caminar en santidad, ser fieles a Dios. Pero debemos declarar con nuestra boca, como dice la Escritura aquí, que la fidelidad de Dios está presente aún en medio de nuestra fidelidad, de la infidelidad del creyente y en medio de la infidelidad de la iglesia. De tal manera que aquel creyente que declara la fidelidad de Dios, la declara aún sabiendo de que nosotros no somos fieles. Pero Él es justo y Él es fiel por su gracia, porque por su gracia bendita, Él ha previsto, ha enviado a nosotros la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, hay una segunda cosa aquí, por la cual la fidelidad de Dios es permanente y está establecida. Cuando dice aquí, en los cielos mismos, en el versículo 2, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. En medio de esta creación, Dios ha garantizado ser fiel en la creación. Esto se aplica para justos e injustos, para creyentes y no creyentes. ¿Saben por qué les digo esto? Porque Dios hizo pacto con Noé, el cual le prometió ¿qué cosa? Que no vendría otro diluvio más a la tierra y que durante el tiempo que el hombre esté en la tierra continuará la siega, la siembra, las estaciones y los años. Dice Dios que Él vio que la maldad del hombre, que el hombre era malo en su juventud. Y entonces dijo, no volveré a castigar la tierra por causa de la maldad del hombre, sino dejaré que continúe. Y esa fidelidad de Dios ha continuado a través de la historia. Dios en su gracia común, aún en la creación, con todas las criaturas, ha mostrado su fidelidad, aunque el hombre es infiel, el ser humano es infiel. El ser humano, como dijo un teólogo llamado Van Til, es como una persona, una persona que vive una renta, vive gratis en una renta y no paga la renta, especialmente aquellos que niegan la existencia de Dios, aquellos que niegan que Dios es fiel y que Dios es bueno. ¿Por qué razón? Porque ellos son criaturas de Dios. Ellos tienen una mente de Dios. Aquellos filósofos, escritores que han escrito con dones que Dios les ha dado. ¿Sí o no? El lenguaje, la capacidad de escribir, muchos de ellos inteligentes, la inteligencia, la habilidad mental, todos ellos son dones de Dios. Sin embargo, usando las cosas de Dios, no dan la gloria a Dios. Qué terrible es esto, es decir, usando los instrumentos que Dios les da. Es como vivieran en una casa alquilada, pero sin pagar la renta. Viven de balde, como dicen, gratis. Así Dios, en su misericordia, permite que muchas personas incrédulas utilicen la lengua, la boca que Él les ha dado, que Él ha creado, para hablar en contra de Él. Pero Dios ha prometido en su misericordia, en la creación, que sea paciente hasta que la gente se arrepienta. Miren, en medio de una creación afectada por el ser humano, cambiante, Dios sigue siendo fiel. Dice lo siguiente, el Salmo es escrito así, de una manera estructural. No voy a predicar los 52, si son 52 versículos del Salmo. Sin embargo, quiero referirme al texto más adelante que nos ayuda a interpretar este concepto de la creación, cuando dice la palabra de Dios en el versículo 11, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. El norte y el sur tú los creaste, el Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Significa que Dios ha creado toda la creación, Él ha hecho toda la creación, todas las cosas, y se ha mantenido fiel a esta creación, la cual ha sido dañada por el pecado del ser humano y por la infidelidad del ser humano, pero Dios en su misericordia continúa teniendo paciencia, porque la Biblia dice que Dios es lento para la ira.
Sin embargo, aquí viene la otra verdad. Dios es un Dios justo. Y no nos engañemos, porque todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Es decir, Dios es fiel no solamente a su misericordia del pacto con Noé, que no habrá otro diluvio, pero Dios es fiel también a su promesa, que si usted no se arrepiente, usted no podrá entrar en el reino de Dios. Que si yo no creo en Cristo y no lo recibo como mi Salvador, y no creo en Él, en su obra redentora, no entraré en el reino de Dios. Y por eso aquí viene una tercera cosa en la cual la misericordia es establecida. No solo establecida, la fidelidad es establecida, no solo establecida en sus otros atributos divinos del ser de Dios, no solo es establecida en la creación, pero también es establecida en el pacto de gracia, en el pacto que Dios hizo, en este caso con David. Mire, dice el versículo 3, hice pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas tus generaciones. Esto es un apelativo, una referencia a 2 de Samuel, el capítulo 7, cuando Dios hace este pacto con David, que en realidad es una continuidad del pacto de gracia. Es decir, que esta fidelidad está establecida cuando él dice en el versículo 15 de 2 de Samuel 7, versículo 15, pero mi misericordia no se apartará de él, como lo aparté de Saúl, al cual quité delante de ti, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esto nos muestra, amados hermanos, el pacto que Dios hizo con David para de su descendencia surgiera un rey, el cual restauraría el reino de Dios. Y este hombre, Etán, aquí, en realidad está abrumado por muchos problemas, especialmente porque ve su reino dividido, ve la infidelidad de la gente. Y él mira otra vez al pacto que Dios hizo con David, de que Jesucristo sería enviado a este mundo. Por eso Cristo fue llamado el Hijo de David. ¿Se acuerdan cuando él se acercó y dijo, Hijo de David, ten compasión de mí? Y Dios no contradijo ese apelativo. Él mismo habla como que él es de la descendencia de David. Y él es la herencia, él es la simiente de David. Aquel que traería ese reino inconmovible, que es el reino de Cristo, el cual no sería dividido por la infidelidad humana. Ya no es el reino el de Salomón, un reino terrenal, un templo terrenal, el cual es dividido por la infidelidad de sus hijos y de su descendencia, pero es un reino el cual es inconmovible, es indivisible, porque está basado en el pacto eterno que Dios ha hecho con David. Para siempre confirmaré tu descendencia, tu simiente, sería mejor traducido. La simiente que Dios prometió a la mujer después del pecado, cuando le dijo que tu simiente aplastará la cabeza de la serpiente. Amados hermanos, esta fidelidad está anclada no solamente en el pacto que Dios hizo con David, sino en un pacto de redención, en el cual el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en la eternidad decidieron salvar a la humanidad por medio de Jesucristo en la cruz. Y la fidelidad de Dios está basada en esa fidelidad que hay entre las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una fidelidad basada en cuanto esta redención, esta salvación que hoy a usted se le ofrece si usted no es un creyente. Esta salvación que usted ya lo tiene si es creyente, pero que tiene que atesorarla. Esta salvación fue hecha desde antes de la fundación del mundo. No importa si el mundo es conmovido, si la humanidad es atacada por una pandemia, en medio de todas esas circunstancias tenemos que declarar que Dios ha establecido su fidelidad a través de un pacto entre el cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son fieles a sí mismo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Dios no puede negarse a sí mismo.
Es decir, Dios es fiel. Por eso el libro de Hebreos, el escritor de los Hebreos dice que Dios juró, no habiendo otro por el cual jurar, otro superior. Él juró por sí mismo que esta promesa usted será cumplida. Si usted cree en Cristo, esta es la condición del pacto, si usted cree en Cristo, que Él ha muerto por sus pecados, usted declara eso desde su corazón, con sinceridad, Dios es fiel porque Él estableció este pacto para darle la salvación a usted y bendecirle. Hermanos y hermanas, sé que hoy hay un tiempo en el cual la fidelidad es muy difícil de ser encontrada. Miren, los políticos de nuestras naciones han sido encontrados infieles en su función de proteger al más débil, infieles en su labor de respetar las cosas que pertenecen al pueblo. Qué terrible es todo esto, esta corrupción que ha asolado diversos países y diversos estamentos. Aquellas personas que se le ha encargado bajo un juramento, ellos juran por Dios y por la patria. Aquellas personas que han juramentado, han dado su palabra, han sido infieles de muchas maneras. En medio de la infidelidad de los seres humanos entre nosotros, no somos fieles como deberíamos serlo. ¿Es usted fiel con sus diezmos y ofrendas? ¿Somos fieles a Dios con nuestro compromiso de servirle? Es ahora donde la fidelidad de los creyentes se prueba. En medio de la pandemia, cuando quizás no es fácil sintonizar la palabra de Dios o acercarse a Dios, continuar con Dios, mucha de la gente ha dejado ya de seguir la iglesia o de continuar con la palabra de Dios, porque ha buscado la comodidad de estar en el hogar simplemente y no lograr conectarse con los fieles, por eso se llaman fieles, que continúan avanzando en el reino de Dios unidos. Es aquí donde se prueba la fidelidad del ser humano, del creyente. Y la fidelidad de Dios continúa a través de esto, porque la Biblia dice que la fidelidad a Dios le rodea. En todos atributos está la fidelidad de Dios. Si usted no acepta este llamado a la salvación, si usted no acepta ese llamado a la corrección, a la disciplina, Dios es fiel también. Dios es un Dios el cual no solo es bueno, misericordioso, pero es justo. Dice el versículo 7, Dios temible en la congregación de los santos. Temible. Y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Él es el Dios de los ejércitos. Poderoso eres tú. Eso nos muestra de que en medio de todas estas circunstancias somos llamados a ser fieles por el amor y la misericordia de Dios, pero también por la justicia divina, porque Dios demanda de nosotros ser fieles, tener fidelidad. Hijos, cumplan con vuestros padres. En medio de esta pandemia, es aquí donde se ven los hijos que estén cumpliendo con los padres, con los ancianos. Creyentes, cumplan con la iglesia de Dios, no la descuiden. Dios demanda esa fidelidad de nosotros. Su fidelidad no está anclada en la fidelidad suya. Su fidelidad no está anclada en la fidelidad mía. Sin embargo, Dios la demanda porque su fidelidad está anclada en el pacto de Dios, el cual produce frutos en usted y en mí. Amados hermanos, en medio de la división y de los problemas, Itán escribe este masquil, este salmo de instrucción. Así es llamado, un masquil es un salmo de instrucción, para que nosotros aprendamos sobre la fidelidad de Dios como atributo divino. Gloria a Dios por esto. Vamos a orar para que el Señor sea aquel que nos mantenga fieles. Él es aquel que tiene el poder para atraer a nuestros hijos e hijas que quizás se han apartado de esta fidelidad. Oremos por aquellos hermanos y hermanas que están apartados en este tiempo, para que ellos vuelvan a un mismo redil
y sean fieles, así como el buen pastor es fiel a nosotros. Padre nuestro, yo te doy gracias por esta palabra escrita del Salmo 89. Que declaremos con nuestra boca, para siempre será edificada tu misericordia. Señor, mira a tu pacto, mira la fe de la iglesia de Dios, de los creyentes. Y acuérdate, Señor, ese pacto de redención que tú hiciste contigo mismo, en la belleza y la fidelidad de la Trinidad. Padre, el día de hoy, danos esa bendición. Bendice a la iglesia de Betel, bendice a la iglesia en Lima. Señor, bendíceles en medio de esta cuarentena. Bendice a los ancianos, personas que quizás están olvidadas por la infidelidad de los hijos. Bendice, Señor, a aquellas personas que están con temor, con problemas, aquellas divisiones que hay, Señor. Únenos en el amor tuyo y vuelve al camino a aquellos que se han apartado de ti. Gracias por la obra de Jesucristo en la cruz, Redentor y Salvadora, por quien te damos gracias, hoy y siempre. Amén.